Bueno, buenas noches. Mi nombre es Constantino Mora. Yo les voy a hablar el día de hoy sobre DLTs y blockchain. Tal vez DLT sea un término que a la mayoría le puede causar confusión cuando hablamos de plataformas para negocios. Y pues bueno, les platico un poco de mi background. Yo soy ingeniero en software, actualmente trabajo en Accenture, estoy como Senior Analyst especializado en blockchain y he tenido pues, la experiencia de implementar tanto soluciones con Open Blockchains como ledgers privados. Les comento que tengo estas 3 certificaciones con el objetivo de poder demostrar más confianza a los clientes y que no únicamente me crean de que sí sé el tema. Pues bueno, ya por lo menos presenté un examen y lo pasé, ya llego con el cliente para presumirle esas credenciales. Más adelante les voy a platicar sobre de qué se tratan en caso de que ustedes también estén interesados. La primera es de Bitcoin Professional, la segunda es de Blockchain Developer por Blockchain Council y Corda Certified Developer por R3. ¿Quién ya está familiarizado con DLTs? Nadie. Y con blockchain, o sea, por lo menos cómo funciona la estructura. Ok, bueno, porque eres developer, ¿verdad? Excelente. Bueno, pues el propósito de esta charla es mostrarles esas diferencias. Vamos a hablar sobre cuál es la estructura de datos de blockchain, las diferentes topologías para poder imaginar ese concepto, la estructura de datos, Hyperledger. ¿Quién ya ha escuchado Hyperledger? Ok, como un tercio. ¿Corda? Nada más uno. Ok. Diferentes tipos de soluciones que podamos implementar con las empresas, cómo está evolucionando esta tecnología en el mercado, quiénes son los jugadores actuales en el mercado que están liderando el desarrollo y su implementación, y por último el material de entrenamiento para que ustedes puedan mantenerse en ese aprendizaje continuo. Bien, bueno, ¿qué es blockchain? Deriva del término de cadena de bloques, de su inicio con Satoshi Nakamoto en el white paper de Bitcoin. Es prácticamente una base de datos descentralizada y distribuida. Es el libro contable de todas las transacciones, agrupa esas transacciones de forma de bloques, pero el bloque no es más que una estructura de datos conceptual y estos a su vez están enlazados unos a otros. Los bloques son añadidos de forma lineal y cronológica y está construida a partir de un consenso. Estas son las características clave para definir qué es blockchain. Bien, cuando hablamos de las topologías, esta es una topología centralizada, esta es otra descentralizada. En la centralizada pueden ver que todos los nodos convergen en un punto. Es decir, si tenemos nosotros una base de datos privada que da el servicio a determinadas personas o terceros, nosotros somos los responsables de proveer esa seguridad hacia todos nuestros clientes. En una topología descentralizada, las transacciones, la infraestructura no depende de un solo nodo. Entonces, aquí pues ya no tenemos un solo punto de fallo. Ahora, para poder imaginar cómo funciona todo este flujo, este procesamiento, vamos a verlo desde el punto de vista de un usuario para ver cómo fluye esa transacción. Tenemos un usuario que va a interactuar por medio de una aplicación con un nodo de la red. Entonces, esa transacción llega a uno de los nodos que a su vez está comunicado con todos los demás. Bien podría ser un grafo completamente conectado o no. Una vez que esa transacción llega a las computadoras que son encargadas de mantener la red, cada una de ellas se va a tomar su tiempo para ejecutar algo. ¿Y ese algo qué es? Los smart contracts. El smart contract lo podemos imaginar como un store procedure. Si pensamos como en blockchain, como esa caja negra, como una base de datos, porque está almacenando información, a final de cuentas, ya otra cosa son los protocolos que conlleva. Ese smart contract lo podemos pensar como un store procedure o como un script persistente que todos van a ser los encargados de procesarlo, de ejecutarlo. Y al final van a ejecutar su veredicto. Si todos los nodos lo aceptan, entonces van a demostrar eso, van a comunicarlo hacia todos los redes y a final de cuentas, ¿dónde se almacenan todas esas transacciones?
en los discos duros de cada una de las computadoras. Ahora vamos a crear un nuevo bloque que es el que va a almacenar las transacciones. Ese bloque va a ser identificado, va a tener un ID y ese ID es un hash. Una vez que una de esas computadoras ya es la que creó el bloque, tiene que comunicar esa agrupación a todas las demás para que lo validen. Ya una vez que todas las demás tienen una copia, vuelven a hacer la verificación y validación de los datos y dan su veredicto. ¿Qué pasa si una de ellas se niega o está actuando mal? No pasa nada, porque tenemos un consenso por la mayoría. De igual forma, si esa computadora se cae, no es un solo punto de falla en la red. Ahora, ¿cómo funciona la cadena de bloques? Supongamos que vamos a crear un nuevo bloque. Ese bloque va a estar compuesto de transacciones. Hay diversas formas de crear esa agrupación, principalmente es con Merkle trees, pero ahorita no voy a hablar sobre los Merkle trees. Al final de cuentas, toda esa agrupación está identificada por un hash. ¿Quién ya sabe qué es un hash? Y en un hash es el digestivo de información de algo. Es decir, si tienen un documento, ustedes lo pueden pasar por un algoritmo de hash. En el caso de Bitcoin es el Secure Hash Algorithm 256 y eso a ustedes les da un identificador, que es una cadena de 64 caracteres y lo utilizan para poder identificar información sin que ustedes tengan que compartir esa información. ¿Es el equivalente al UID? ¿Perdón? UID de las facturas, UID, algo así. ¿Es como si fuera el sello digital que te alza? ¿Sí? Bueno, lo pudiéramos interpretar como eso. A final de cuentas es un ID que representa algo, pero es un digestivo de información en el que no se puede obtener la información original haciéndole un reverso. Un reverso. De hecho, así funciona la firma digital del SAT. Es justamente una llave privada, una llave pública y Sí. la llave es el punto de esa información. Bueno, eso es la criptografía asimétrica, así es como funciona. Pero en este caso únicamente estamos hablando de hash como digestivo. Bien, ahora, ya que tienen ese ID de las transacciones, ¿qué es lo que pasa? Se fusiona con el ID, con el hash del bloque anterior, y esto les va a dar como resultado un nuevo hash. Y este es el que sirve como el identificador de ese nuevo bloque. Ahora vamos a crear otro nuevo bloque, tenemos más transacciones ya agrupadas, estas transacciones las tenemos con un ID, que se fusiona con el ID del bloque anterior, da como resultado un nuevo ID, y viene siendo el hash identificador de ese nuevo bloque. ¿Qué pasa si nosotros queremos modificar una transacción de un bloque previo? ¿Qué creen que va a pasar? No se va a poder porque está... Se modifica el hash. Se modifica el hash. ¿Por qué? Porque ese hash de este bloque fue creado en base a esas transacciones en específico. Contenido. Exacto, a ese contenido en específico. Si yo lo modifico por lo más mínimo un punto, el hash va a ser completamente diferente. Ya no me lo van a aceptar los demás. Exacto. Y como los demás hashes de los demás bloques fueron creados en base al anterior, por lo tanto son invalidados. Ahora, ¿dónde entra el término de DLT? DLT significa Distributed Ledger Technology, tecnología de libro distribuido. Esto no es algo moderno, esto viene desde los 90s, ya ha habido diversas implementaciones, ya se ha usado el término muchas veces, pero nunca se había llamado tanto, nunca se había hecho tan popular hasta después de las implementaciones de blockchain y después de buscar implementar blockchain de forma privada para las empresas. Ya vimos que blockchain es prácticamente la forma en cómo organiza la información, la estructura de datos. Los protocolos van a implementar diversos algoritmos de consenso, diversos mecanismos, van a tener diferentes lenguajes para crear los smart contracts, pero si nos vamos a la definición de blockchain tal cual, porque cuando surgió Bitcoin no le dio tanta importancia a blockchain. Blockchain fue parte de la tecnología, pero no era todo alrededor de blockchain, era una parte nada más.
Entonces, ¿dónde entra DLT? DLT está englobando más cosas que los negocios necesitan. Y blockchain puede ser la estructura de datos que utilicen, pero no es todo para mantener una aplicación descentralizada. Si nos vamos a las definiciones canónicas, entonces los ejemplos de blockchain, ¿cuáles serían? Sería la blockchain de Bitcoin, la blockchain de Ethereum, y en DLTs pues entraría más Hyperledger Fabric o entraría Corda. Bien, los que han escuchado de Hyperledger, ¿qué proyecto en específico han escuchado? No, ninguno, solamente Hyperledger. Ok. Ok, la de IBM. IBM ha impulsado mucho Hyperledger Fabric, pero cuando hablamos de Hyperledger, no es únicamente Hyperledger Fabric que impulsó IBM, sino Hyperledger es un proyecto umbrella de la Linux Foundation. Ese proyecto umbrella viene siendo como Apache. Nosotros tenemos varios proyectos dentro de Apache, uno de ellos es Tomcat, el servidor de páginas web. Entonces es lo mismo con Hyperledger. Hyperledger Fabric es solamente uno de los servicios, una de las plataformas que están albergadas en esta estructura organizacional de la Linux Foundation, pero hay más. Está Burroughs, está Indy, Europa, Sawtooth, y Sawtooth lo ha estado impulsando mucho Intel, y también han desarrollado diversas otras herramientas para poder facilitarle la vida a los developers, para poder desarrollar más rápido, para poder crear soluciones con DevOps de forma más eficiente, y no todos tengan que ser core developers para poder desarrollar y dar valor al negocio. Bien, actualmente también hay un debate sobre si las DLTs son blockchain, si es correcto llamarle blockchain o no. Entonces pues yo les hago esta pregunta: si realmente Hyperledger Fabric es una blockchain. Para que la puedan contestar, yo los invito a que lean la documentación, pero yo les voy a platicar más o menos cómo funciona la arquitectura. Aquí lo que nosotros estamos apreciando es una arquitectura de red simple, donde tenemos a 3 peers. Estos nodos, estos peers, están comunicándose entre sí por medio de canales. Esos canales son los que permiten la comunicación privada entre los diferentes nodos que componen la red. Entonces aquí tenemos el C1, que es el canal 1, el canal 2. Estos están conectados a peers en específico. Cada uno de ellos puede tener un smart contract instalado o un chain code, como se llama aquí. Y tenemos un orderer. Este orderer es el encargado de poder agrupar las transacciones por medio de algún servicio. Por ejemplo, Kafka, que está escuchando todos los eventos y organiza la información, hace la estructura de la blockchain y lo almacena en los ledgers de cada uno. Entonces, como pueden ver aquí, estos S son los smart contracts, los L son los ledgers, y cómo diferencian la información que están compartiendo entre los diferentes participantes es porque, por ejemplo, el peer 2 tiene 2 ledgers, uno para el canal 1 y el otro para los demás. Ambos están gobernados de forma descentralizada, porque a pesar de que tenemos una entidad que está gobernando la configuración del orderer, tenemos otros 2 configuradores compuestos de las organizaciones de estos peers. Entonces podemos aquí tener múltiples peers que conformen una mini blockchain con sus propias ledgers, pero ellos estarían gobernando las versiones de los smart contracts aquí instalados y también cómo interactúan con otros nodos por medio de canales. Esta viene siendo una arquitectura simple de cómo utilizar Hyperledger Fabric, reutilizando los mismos conceptos de las blockchains públicas, pero pensado y adaptado específicamente para las empresas. Ahora hablemos de Corda. Corda fue desarrollado por R3 y R3 es una startup que se ha enfocado específicamente en el sector financiero. Actualmente ya han desarrollado el consorcio de bancos más grandes del mundo, son todos estos que pueden apreciar aquí. Entre ellos son también parte del proyecto de Hyperledger, fueron uno de
de los Gold Partners, al igual que Accenture. Y aquí en el consorcio pueden ver que tenemos bancos ya conocidos: HSBC, Scotiabank, JP Morgan, BBVA, Banco de América, MetLife, entre otros. Y también ellos tienen personal técnico con suficiente talento para esta plataforma. Aquí tenemos al que es el líder de la plataforma, se llama Mike Kerr. ¿Alguien había escuchado hablar de él? Bueno, él fue uno de los primeros Bitcoin developers del mundo. Y también, bueno, desarrolló una de las librerías más utilizadas, que es Bitcoin J. Ya tiene mucha experiencia en Bitcoin, entonces fue un aliado estratégico cuando fundaron R3 para poder construir una plataforma que no fuera específicamente blockchain-like, sino que resolviera problemas específicos del sector financiero. Por eso es que cada una de las plataformas tiene un paradigma. Si ustedes se denominan blockchain developers por saber Solidity con Ethereum, no es suficiente al momento de entrar a un mercado laboral y venderse como blockchain developers, porque les van a pedir saber de múltiples plataformas y cada plataforma tiene su propio paradigma. Entonces, en mi caso, cuando yo aprendí primero de Bitcoin y después aprendí de Ethereum, cuando entré a aprender sobre Sawtooth y después de Fabric y después de Corda, me costaba mucho trabajo analizar cómo funcionaban, poder conceptualizar cómo creaban la información, cómo la distribuían, porque yo traía el mindset de las open blockchains. Entonces, cuando llego aquí y tengo que ver otros algoritmos de consenso, tengo que repensar la estructura, porque mi definición de blockchain ya estaba establecida en base a lo que yo sabía de Bitcoin y de Ethereum. Pero ya cuando tenemos que implementar una solución con un cliente, blockchain es transparente. Tenemos que enfocarnos en el caso de uso, cuáles son las principales necesidades del sector, las principales necesidades del cliente, después elegir cuál es la tecnología adecuada, y al final ya vemos si necesita blockchain o no. Y de todas las plataformas existentes, nosotros vamos a estar conscientes si es más una open blockchain o si es una DLT, pero ya viene a conciencia sobre cómo funciona el protocolo, cómo funcionan los algoritmos de consenso, la distribución de información, la diferencia entre las diferentes plataformas y cuál es la mejor herramienta para resolver un problema específico del sector. Y en el caso de R3 Corda, son los que más han destacado en el sector financiero, porque la plataforma fue creada específicamente para resolver ese tipo de problemas. ¿Cómo funciona esta estructura? Bueno, así como pueden ver un histórico de transacciones en las open blockchains, aquí también ven ese histórico de las transacciones, solo que cambiaron los términos, también cambió el paradigma en la forma como se visualiza la transacción, y prácticamente ellos le llaman un vault, un baúl de transacciones. Tienen diferentes estados y únicamente se enfocan en el último estado, pero a su vez guardan una cadena que es todo el histórico de las transacciones previas. Se utilizan mucho los diagramas de Venn para poder hacer esa relación entre los diferentes participantes. Así como vimos en Hyperledger, existen los canales de comunicación. Bueno, aquí también tenemos esos canales, solo que no se le llaman canales, sino que se le llaman los conjuntos. Y estos peers que forman el conjunto son los que van a compartir la información, así como lo vemos aquí, y a su vez crean un grafo donde todos están interconectados, o específicos nodos pudieran conectarse entre sí para poder dialogar entre ellos. Esto que ven aquí no se alcanza a apreciar muy bien, pero es el nodo de notario. El nodo de notario es prácticamente un clúster que puede ser compuesto de más participantes, y ellos son los que corren el consenso y los que se encargan de verificar lo que se va a escribir. Entonces, si lo asimilamos un poco a cómo funcionan las open blockchains, ellos serían como los mineros, solamente que no están minando, pero son los encargados de estar escribiendo aquello que sea verdadero para la red. Y los demás no tienen por qué estar haciendo ese procesamiento, pueden ser únicamente participantes, pueden ser clientes, consumidores de las aplicaciones. ¿Qué tipo de soluciones podemos tener? Podemos tener
De entrada, las públicas, donde todas las transacciones son públicas, todo el mundo se puede unir, no tienen que pedir permiso, todo es completamente descentralizado, pero pueden hacer una variante donde pueden poner algunos permisos, y esto, si lo controla una misma empresa, sería una solución privada, pero si son múltiples empresas, entonces es una solución híbrida. ¿Cómo está evolucionando la tecnología? Bueno, como todos saben, todo inició con Bitcoin, con Satoshi Nakamoto en el 2009. Después, a lo largo de estos años, hasta el 2014, los principales casos de uso fue para las remesas, que es el envío de dinero internacional, los pagos y la transferencia de valor. A esto es a lo que se le denominó blockchain 1.0. Después tenemos la blockchain 2.0, que dio la introducción al desarrollo, el desarrollo de los smart contracts, de tal forma que pudiéramos usar esa programación para representar otro tipo de entidades, no únicamente un token, sino acciones, bonos, futuros, préstamos, hipotecas, títulos u otro tipo de contratos. Como pueden apreciar, nosotros nos encontramos en esta parte donde las principales implementaciones de negocio que se están llevando a cabo es para el mercado de capitales. También se están haciendo prototipos de supply chain, gobierno digital, etcétera, pero esto es algo que se le denomina blockchain 3.0, que va más allá del sector financiero. Realmente no hubo mucha evolución en la tecnología de 2.0 y 3.0, sino que se diferencian por los casos de uso. Exacto. Lo que va enfocado a finanzas, blockchain 2.0, más allá del sector financiero, blockchain 3.0. Cuestión de certificaciones, para que ustedes lo puedan tomar como continuous learning, tenemos la de Certified Bitcoin Professional. Esto es del Cryptocurrency Certification Consortium, donde Andreas Antonopoulos es parte de board members. ¿Y alguien ha escuchado a Andreas Antonopoulos? ¿Sí? Es un rockstar, entonces él es de este consorcio. Después tenemos Blockchain Council con Toshendra Sharma, que también fue uno de los emprendedores en India que más ha destacado con el desarrollo de dApps. Y aquí la que yo les recomiendo más es la de Blockchain Developer, porque trae un walkthrough de cómo hagan un smart contract, les da teoría básica de Bitcoin, de Ethereum, un breve resumen de Hyperledger y les da algo práctico. Si bien el tomar estas certificaciones no los va a hacer ningún experto, pero por lo menos tienen información ya condensada, ya conglomerada, que se puede utilizar como guía en caso de que no sepan por dónde iniciar a estudiar o aprender. La certificación oficial de R3 de Corda y una nueva que salió hace poco, que es de la Blockchain Training Alliance, y tienen una técnica que me pareció muy buena al momento de pensar en soluciones, de no enfrascarnos únicamente a una sola plataforma de blockchain, sino ver en resumen todas las plataformas que existen y poder ayudar al usuario a discernir cuál es ese caso de uso que más va a impactar a su negocio y cuál es el valor agregado que esta tecnología le va a ofrecer. Y también el día de hoy se inició el registro para esta certificación de Ethereum de forma gratuita. Únicamente ofrecen, creo que si mal no me equivoco, 500 vacantes. Hoy se inició el registro hasta el 28 de febrero. Obviamente no va a ser gratis para todos, tienen que presentar un examen, algunas preguntas de teoría, les ponen una práctica allí de escribir código, porque es necesario que sean developers, y ya para el 1 de marzo seleccionan a nivel global quiénes son los ganadores de la beca y les dan el coaching hasta junio para que se puedan certificar como Ethereum Developers. Aquí les dejo el QR si gustan buscar más información después, y esto es por B9 Lab, que también han sido proveedores de información y grandes entusiastas de esta tecnología. Ya tienen buen background, les recomiendo que los investiguen. Después, en libros, ¿qué tenemos? El primero que recomiendo es el de Blockchain Blueprint for a New Economy de Melanie Swan. Este libro es muy fácil de leer porque no es técnico. Les habla sobre los casos de uso a grandes rasgos
les da un panorama de cómo es blockchain y cómo se implementa, pero hasta el 2015, porque fue el año en el que salió este libro. La tecnología ha estado evolucionando muy rápido, entonces es probable que algunas cosas tengan que actualizarse, pero es muy bueno para iniciar, y sobre todo si no tienen un background técnico. Ya si quieren algo más técnico, el siguiente que les recomiendo es Mastering Bitcoin de Andreas Antonopoulos, al igual que Mastering Ethereum. Estos dos libros, si son muy técnicos, les va a guiar a comprender cómo funciona la tecnología, que puedan experimentar con ella, pero es algo más denso. Principalmente se lo recomiendo a developers. Si ustedes no son developers, no se quieren enfocar tanto a la parte técnica, están estos dos libros de negocio, el de The Business Blockchain de William y el de Blockchain Revolution de Don Tapscott y Alex Tapscott. Son igual muy fáciles de leer, cuentan anécdotas, cuentan historias, están enfocados a los casos de uso, hablan un poco de la historia. Entonces se los dejo como referencia por si quieren seguir investigando. Y pues bueno, ya finalizando, para que nos conozcan y estén más al pendiente sobre todos los eventos en los que participamos, vamos a estar presentes en Talentland en abril. Organizamos el Bitcoin Day el año pasado. ¿Quién asistió al Bitcoin Day? Ah, excelente. Bueno, pues allí a los que no asistieron, pues estén al pendiente porque tenemos muy buenas relaciones con comunidades internacionales, y en el caso de Bitcoin Day, no me dejarán mentir, trajimos a buenas personalidades que han estado trabajando con RSK, que han estado trabajando con Consensus, que son también grandes rockstars de todo este ecosistema. También nos presentamos en diversas universidades, al igual que Campus Party cuando existía. Esperemos que no muera, porque fue un aliado importante, y al igual diversos meetups. Por último, preguntas y respuestas.